Muy bien, mi amado hermano, gracias por estar aquí. Vamos a la Escritura, ¿verdad? La ley da oportunidad al pecado para manifestarse plenamente, obrando toda clase de mal. Hemos caminado en el libro de Romanos y hoy vamos a continuar. Romanos 7:8. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Esto nos habla de que el pecado usa el mandamiento. El pecado no está dentro del mandamiento, está separado de él. El pecado, ¿verdad?, se manifiesta al momento de la orden, del mandato, de la ordenanza de la ley. El mandamiento ley no es pecaminoso, el pecado está dentro del hombre. El envejecimiento del hombre, el deterioro, la naturaleza corrupta tiene dentro de sí el principio del pecado. Una carne enferma, un apetito egoísta, la afición del pecado, la necesidad de pecar, un espíritu muerto, ¿verdad? Tres cosas importantes. Es la ley la que da a el pecado la oportunidad de manifestarse. Es la ley la que lo hace. La segunda cosa, es el hombre el que toma y da mal uso de la ley. Y la tercera cosa es, sin la ley el pecado estaba muerto, ¿verdad? Romanos 7:5 nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien, la ley revela el hecho de la condenación y la muerte. Hay tres puntos importantes. El hombre no conoce o no presta atención a la ley, se siente vivo, no tiene conciencia de ley, por esto no presta atención al pecado, no está consciente de que es pecador y está destituido de la gloria de Dios, que violenta la voluntad de Dios y va en contra de la naturaleza de Dios. Presta poca atención a lo justo o a lo malo. Cuando hace lo malo o lo bueno, no tiene conciencia de esto. Por lo tanto, no tiene conciencia del pecado, no tiene conciencia de culpa, no tiene temor del castigo, no tiene sentido del juicio. Se siente vivo, a salvo, seguro, confiado y con la certidumbre de que está agradando a Dios y será aprobado y aceptado por Dios. Al final nos salvamos. Al final Dios nos perdona a todos y yo viví como quise. Es el pensamiento, ¿verdad?, de un alma sin entrenamiento, sin sujeción, sin temor de Dios, ¿verdad? Sin la ley no conoce la verdad de que es pecador, está condenado, es inmundo y siempre destituido de la gloria y de la aceptación de Dios. Lo desconoce, no reconoce eso, no hay arrepentimiento en él. El hombre que conoce la ley de Dios y le presta atención, ve vivir el pecado, está consciente del pecado, de cuando quebranta la ley, y es la ley la que le da una dolorosa convicción de pecado, ¿verdad? Cuando el hombre está en pecado, cuando el hombre no ha entendido la ley de Dios. Y en ese momento, claro, la ley lo hace, le muestra el pecado en él, ¿verdad? Y es la ley la que le da el sentido de culpa, le da conciencia del juicio venidero. La ley le da el temor por el castigo y la muerte. Es la ley lo que lo hace ver la necesidad urgente de un Salvador, de un Señor sobre su vida que pueda hacerlo acepto ante Dios, ¿verdad? Porque en ese momento, cuando la ley, ¿verdad?, manifiesta el pecado, se da cuenta que aunque él piensa caminar en Dios, que aunque él quiere y desea caminar en el Señor, no puede hacerlo, ¿verdad? Está lleno de faltas, de pecados, de violaciones. Los hombres piensan que la ley fue dada para ser guardada y que por guardar el mandamiento pueden ganarse la aceptación de Dios, obrando para ganar su camino al cielo. La ley da vida al hombre,
destruyendo su egocentrismo y su justicia propia, ¿verdad? La ley da vida al hombre, revelándole la verdad, su verdadero estado y condición, ¿verdad? Revelándole que no puede vivir para Dios, que es imposible agradar a Dios viviendo en la carne, mostrándole que es un ser corrupto y pecador, demostrándole que necesita urgentemente ser librado del pecado y de la muerte, ¿verdad? Demostrándole que necesita urgentemente un Salvador, uno que pueda hacerlo acepto a los ojos de Dios. Cuando el hombre realmente mira la ley de Dios, aprende su verdadera condición. Es por esto que la ley no es mala, la ley es buena, te convence de pecado, te hace ver tu pecado, te convence que eres un pecador, que necesitas un Salvador. Y es la ley la que te lleva, es el aid, es la que te lleva a encontrar a Cristo. Romanos 7, 22 al 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Proverbios capítulo 12, versículo 28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Éxodo 33, 19. Y cuando el impío se apartare de su iniquidad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Aleluya. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, el cual nos tiene esculpidos en la palma de su mano, ¿verdad? Y sabemos que dentro de nosotros, ¿verdad?, hay una ley de pecado, ¿verdad? La ley revela lo engañoso del pecado. El pecado toma la ley y la malusa, toma la ley y nos engaña. ¿Cómo es que nos engaña? Hay por lo menos dos modos en los cuales nosotros vamos visualizando cómo la ley, ¿verdad?, busca de alguna manera engañarnos. El pecado hace mal uso de la ley y engaña a la persona, haciéndonos sentir seguros y a salvo. El pecado, esto es la justicia propia. Nos dice, obedece la ley y vivirás. Pero esto es un engaño. Ningún hombre puede guardar perfectamente la ley. No puede hacerlo. La ley revela el carácter engañoso del pecado o de la justicia propia, ¿verdad? La ley demuestra que el hombre no es perfecto, que no puede vivir sin pecar, que peca, comete faltas, violenta la ley y no puede dejar de pecar. Cuando un hombre mira honestamente la ley destruye el engaño del pecado, que nos dice, no te preocupes, sigue caminando, estás bien. No estamos bien, ¿verdad? Hemos fallado a Dios, ¿verdad? Y debemos de aborrecer el pecado, la violación al mandamiento, ¿verdad? Pero también, por otro lado, ¿verdad?, habíamos entregado, nuestra vida estaba en las manos de la maldad, del pecado, ¿verdad? Vivíamos deplorablemente, ¿verdad? No con justicia. Vivíamos disponiendo nuestros miembros al pecado, actuando mal, ¿verdad? Entonces venimos a Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor? El Señor rompe las cadenas, las ataduras, los yugos, ¿verdad? Y empezamos a caminar en el Señor, ¿verdad? Pero aún así sentimos esa lucha interna del espíritu y la carne, ¿verdad? Que se está agolpando en nuestros miembros, manifestando, ¿verdad?, todos sus vicios, ¿verdad? Y queremos, claro, la santidad, queremos ver a Dios cara a cara, hablar con Él cara a cara, ¿verdad? Y Dios, claro, nos ha soportado hasta hoy, pero Él ve en nosotros el deseo, el anhelo de no cometer las faltas, de apartarnos de ello. Y es necesario ese ejercitarnos en la justicia de Dios, ese ejercitarnos en el bien, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesucristo vamos a levantarnos y vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pecado hace mal uso de la ley y engaña a la persona, haciéndola sentirse segura y a salvo. El pecado, esto es la justicia propia, dice, obedece la ley y vivirás. Pero esto es un engaño. Ningún hombre puede guardar perfectamente la ley. La ley revela el carácter engañoso del pecado o de la justicia propia. La ley demuestra que el hombre no es perfecto,
El hombre no es perfecto, que no puede vivir sin pecar, que comete falta y la vuelve a cometer una y otra vez. No puede dejar de pecar. Cuando un hombre mira honestamente la ley destruye el engaño del pecado, ¿verdad? Nos hace ver realmente que no podemos confiar en nosotros mismos, que no podemos nosotros confiar en nuestra justicia propia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quebrantamos los mandamientos de ordenanzas, porque al final no hacemos lo que nos hemos propuesto, hacemos todo lo contrario. El pecado hace mal uso de la ley y engaña al hombre desanimándolo y haciéndolo sentirse desamparado y sin esperanza. Le hace pensar que la ley ha sido dejada para dar vida al hombre. Así, cuando el hombre sigue quebrantando la ley, se siente muy consciente de que está condenado e incapaz de lograr la justicia de la ley. Sabe que ha desagradado a Dios y siente que es inaceptable para Dios. Los sentimientos de desamparo y desesperación le afectan y se siente derrotado, caído y excluido. El pecado toma la ley y usa el pecado del hombre para desanimarlo. Usa la ley para azotar al hombre y hacerlo sentir indigno, desamparado y sin esperanzas, para sumirlo más y más en la desesperación. Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Tito 3:3, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Y qué hizo el pecado? Me puso a pensar o a meditar, ¿verdad? De que realmente viviendo una vida deplorable, al final voy a alcanzar la salvación. Estaré en la presencia de un Dios justo. Hoy, en esta noche, es necesario que nosotros, ¿verdad?, seamos libres de la trampa que el diablo hace a través de la ley. No podemos nosotros en ningún momento pensar, ¿verdad?, porque el pecado mora en nosotros, pensar que nosotros, ¿verdad?, actuando de esa forma deplorable, podremos agradar a Dios. Claro que no. Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Verdad? Es agradable, bueno, hay un tiempo de santificación. Llegamos al Señor y claro, traemos malas costumbres, malos hábitos, pero no vamos a permanecer en ellos. Dios nos llama a santidad, santificarnos, ¿verdad? Apartarnos para Él, santificar nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos, de tal manera que podamos ahora glorificar y exaltar el bendito nombre del Señor. Hebreos 3:13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbios 11:19. Como la justicia conduce a la vida, así que el que sigue el mal lo hace para su muerte, ¿verdad? La ley jamás fue dada para llevar al hombre a la desesperación, y en verdad no puede. Es el pecado dentro de los hombres lo que los lleva a la desesperación. La mente torcida y los pensamientos impíos llevan a los hombres al estado de la desesperanza. La ley fue dada para revelar al hombre su pecado, ¿verdad?, para tomar el pecado ya existente y revelar al hombre su vergüenza y sus consecuencias. Cuando se dio la ley, el hombre ya estaba en un estado de pecado y de muerte. Estaba pecando y moría. Dios nos dio la ley porque nos amaba, porque sabía que los hombres debían de ser dirigidos hacia Cristo. Necesitaban que se les mostrase su terrible condición y la desesperada necesidad de un Salvador, ¿verdad? Así que la ley nos guía hacia Cristo para que seamos salvos, para que cambiemos nuestras mentalidades, para ser libres para adorar al que vive por siempre, libres de pecado. La ley revela el camino de Dios, el camino de la santidad,
de la justicia y la bondad. La ley es santa, apartada, llena de pureza, majestad y gloria. Revela la naturaleza y la voluntad de Dios. La ley es justa, recta, imparcial, honesta, equitativa, derecha, ¿verdad? Juzga al hombre honesta e imparcialmente. La ley es buena. Muestra al hombre cómo debe vivir y le avisa cuando ha fallado, ¿verdad? La ley tiene como propósito no dejar que el pecado nos domine, nos controle, sino la ley hace manifiesto el pecado. Y en ese momento nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para tratar con esa condición de pecado y no permitir que gobierne nuestra vida. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, dice la Biblia. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aleluya. La ley de Jehová es perfecta. La ley es perfecta. La ley es santa, es pura. La ley la necesitamos. Convierte el alma nuestra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, ¿verdad? ¿Qué decimos? La ley hace que el pecado se manifieste. ¿Cuál pecado? ¿Hay pecado en la ley? No está el pecado en la ley. El pecado está en nosotros. Pero ese pecado, mientras no hay ley, está muerto. Significa, no puedes darte cuenta si tu condición es correcta o no, hasta en tanto no se manifiesta la ley. Cuando la ley llega, entonces empieza la rebeldía, la desobediencia, la deshonestidad. Todo ello, ¿verdad?, empieza a brotar como un borbollón en nuestras vidas, rebelándose contra la ley de Dios. Porque la ley, el mandamiento y la ordenanza de Dios se manifiestan para mostrar el pecado en nosotros, ¿verdad? Hay una ley en nosotros y es la ley del pecado, la cual se hace manifiesta en ese instante cuando la ley se apela a nuestras conciencias. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Primera de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, ¿verdad? La usamos realmente porque es un mandamiento divino. La ley fue dada por el Espíritu Santo, ¿verdad? La ley es perfecta. La ley nos muestra que el pecado es sobremanera pecaminoso y que es la causa de la muerte. La ley es buena. La ley fue dada para revelar el pecado. La ley nos hace pensar en la muerte. Romanos 3:10-12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gracias Dios. Romanos capítulo 7, versículo 14-25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está hablando en este pasaje. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Verdad?
porque no hago el bien, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 14 al 25. Este pasaje describe el alma luchadora del creyente en el camino de la vida, ¿verdad? Ha creído en Jesucristo, pero hay un conflicto constante, la carne contra el espíritu, ¿verdad? La carne, esas pasiones vergonzosas que se manifiestan en nuestros miembros queriéndonos llevar a la esclavitud, queriendo gobernar nuestras vidas, ¿verdad? Así que la ley es espiritual por lo menos en 3 sentidos. La ley fue dada al hombre por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Neumáticos. Y la segunda es que la ley es la expresión de la voluntad y naturaleza de Dios. Nos dice cómo es Dios y revela la mente y la naturaleza de Dios. La ley es espiritual, esa es la tercera cosa, debido a sus objetivos, ¿verdad? La primera confesión de Pablo es que él es carnal, vendido al pecado. La palabra carnal, sarquino, significa hecho de carne, consistir de carne, tener un cuerpo de carne y sangre. Quiere decir la carne en que el hombre ha nacido. La naturaleza carnal que uno hereda de los padres cuando nace. La palabra carnal significa también ser entregado a la carne, esto es, vivir una vida carnal, sensual. Ser entregado a los apetitos animales, ser controlado por la naturaleza pecaminosa que hay en uno. Primera de Corintios 3, 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo dice que él está vendido al pecado. Esto quiere decir que como hombre es esclavo del pecado, ¿verdad? Como hombre está bajo la influencia del pecado. Como hombre está sujeto al pecado. Es capaz de pecar. Como hombre es culpable de pecado, ¿verdad? Como hombre no puede librarse de estar destituido de la gloria de Dios. Como hombre no puede dejar de pecar, no de una forma perfecta. Como un hombre, él no puede borrar completamente la presencia del pecado, no en forma completa. Como hombre no puede expulsar de su vida el pecado, no permanentemente. Como hombre no puede deshacerse del pecado, no permanentemente. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Juan 8:34 nos dice, Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 26, ¿verdad? Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Le habla a los hombres carnales, que escapen del lazo del diablo, ¿verdad? Porque esa ley de pecado está obrando en los hombres. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. ¿Verdad? Le está hablando también a los hombres carnales. 3 cosas acerca de ser carnal y vendido al pecado. La vida carnal es una lucha vana e incesante. Lo que hago no lo entiendo, decía Pablo. La palabra entiendo, ginosco, quiere decir reconocer, conocer, percibir. El hombre carnal se encuentra haciendo cosas y no entiende por qué él las está haciendo, ¿verdad? Si hemos dicho que vamos a caminar con el Señor y hacemos lo contrario de lo que decimos, pues entonces es sumamente confusa la acción, ¿verdad? Los combates y la lucha contra estas cosas, pero antes de darse cuenta, ya peca y no logra cumplir. El pecado está sobre él antes de reconocerlo y verlo. Si hubiera sabido que su conducta era pecado, nunca lo hubiera hecho. Pero no lo reconocía porque su vida está destituida de la gloria de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Lo vemos en estas proyecciones ahora de tanta automatización que ha habido en la comunicación, ¿verdad? Ponemos nosotros nuestro internet, ¿verdad? Y de repente picamos el programa que va a salir y nos da una lista de algo semejante a lo que tú quieres, ¿verdad? Sugerencias que el propio aparato te da, ¿verdad? Llevándonos a ver o a analizar cosas que realmente no queremos hacer. Las propuestas ahí están, la decisión es tuya, ¿verdad? Lo mismo pasa en las cosas. Cuando viene el mandamiento, inmediatamente viene también la otra ley, la ley del pecado que se presenta para contradecir, para contrarrestar, ¿verdad? Las acciones a las cosas que Dios propone, ¿verdad? Entonces necesitamos estar atentos a eso. Entonces, las combate, lucha contra ellas, pero antes de darse cuenta ya peca y no logra cumplir. El pecado está sobre él antes de reconocerlo y verlo. Si hubiera sabido que su conducta era pecado, nunca lo hubiera hecho, pero no lo reconocía porque su vida está destituida de la gloria de Dios y de la voluntad de Dios, ¿verdad? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hago lo que quiero. Pablo nos dice que él quería hacer lo bueno y agradar a Dios en su andar en la vida cotidiana. Quería ser conformado a la imagen de Cristo y llegar a ser todo lo que Dios quería que él fuera. Pero a pesar de su deseo y esperanza, antes de saberlo, se encontró destituido de la gloria y de la voluntad de Dios. Cuando vamos a actuar y nos hemos propuesto hacer algo para Dios, ¿verdad? Leer la Biblia, por ejemplo, ¿no? Quiero leer la Biblia, voy a leer de aquí en adelante en las tardes, de las 5 a las 7, 2 horas voy a leer continuamente hasta terminarla. Entonces empiezo a hojearla, pero he sido sacado, destituido de la gloria de Dios porque, ¿verdad? En ese trayecto de ponerme a hojear la Biblia, 1000 cosas hice contrarias a la naturaleza de Dios. Destituido pues de la gloria de Dios, ¿cómo entonces me concentraré en las cosas eternas? ¿Verdad? Hay un obstáculo ahí, ¿verdad? Una vida carnal demuestra que la naturaleza y el conocimiento humano es inadecuado. El hombre carnal no logra vivir para Dios como quisiera. No importa cuánto se esfuerce por agradar a Dios y ser conformado a la imagen de Cristo.
se queda corto. Notemos que es la ley lo que le dice esto, que no puede agradar a Dios, que pese a todos sus esfuerzos, está destituido de la gloria de Dios y no es acepto. Necesita un Salvador, uno que desde fuera de su carne pueda perdonar sus pecados e impartirle vida eterna. Cuando el hombre carnal peca, la ley señala su pecado. La ley dice la verdad y el hombre carnal, que es un pecador condenado a morir, sabiendo esto, el hombre carnal está dispuesto a buscar al Señor y su perdón. Por lo tanto, el hombre carnal concuerda con la ley, que la ley es buena, pero le dice que debe buscar al Salvador y su perdón. Puede ser que en realidad ni siga ni busque al Señor, pero la ley ha cumplido por lo menos su función y ha mostrado al hombre carnal lo que necesita hacer. ¿Verdad? Me propuse leer la Biblia 5 a 7, 2 horas, y no lo hice. Pero no voy a dejar de hacerlo. Mañana de nuevo comienzo. Y cada día comienzo y no logro cumplir. Y la ley, ¿verdad?, me juzga, me mata, me destruye. Es la gracia de Dios la que me levanta y me impulsa a seguir. Isaías 59:8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Jeremías 5:4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Miqueas capítulo 4, verso 12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La conclusión es que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza depravada, corrupta. ¿Cómo es que concluimos esto? Como hombre que era un creyente genuino, no quería pecar, pero descubrió que no podía dejar de pecar. ¿Verdad? Continuamente quedaba apartado de la gloria de Dios y no lograba conformarse coherentemente a la imagen de Dios. ¿Por qué no lo lograba? No porque no hubiera ejercitado su voluntad. Él quería hacerlo. No porque su mente no se haya centrado en Jesucristo. No era por eso tampoco. Su mente estaba centrada en lo que él quería. No porque no conozca la voluntad de Dios. No es por eso. Él conoce y sabe que leer la Escritura es importante para la vida humana, para la vida del creyente. No porque no trate de hacer la voluntad de Dios. No por no haber reunido todas las facultades y poderes de su ser. Quedó alejado y fracasó porque el pecado mora en él. Debido al pecado en su carne, el hombre carnal descubre un principio, una ley en su carne que lo arrastra y lo empuja a pecar. Descubre que sin importar lo que haga, peca, viviendo para sí mismo en vez de vivir para Dios y para el prójimo, poniéndose él mismo por delante de las leyes referentes a Dios y de las leyes referentes a los hombres. Esto se refiere a los 10 mandamientos, donde las primeras leyes gobiernan nuestra relación con Dios. Y las demás leyes, ¿verdad?, manifiestan nuestra relación con los hombres. El hombre no fue hecho para ser corruptible. El hombre no fue hecho para morir. No fue creado con la semilla de la corrupción que le hace envejecer, que le hace deteriorarse y decaer. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. La semilla de la corrupción fue plantada en su carne, en su cuerpo y en su vida cuando cometió la falta. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Romanos 7:22-24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Romanos 8:7-8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Mi amado hermano, permanezcamos en Él, ¿verdad? Sabemos que el pecado mora en nosotros, pero Él pagó el pecado en la cruz del Calvario. Por esa razón, podemos confiar plenamente en la salvación, en lo honesto que es el Señor a darnos salvación y vida eterna. Así que permanezcamos en Él y cree en Él, porque Él nos ha salvado y nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Que Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo. Esfuérzate, levántate como un hombre valiente y camina en pos de Él. Gracias. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.